Muy bien, ahora nos vamos a conectar con el decano del Colegio de Ingenieros de Junín, Francisco Godiño Poma. La situación es que hacia el año 2017 se estableció la necesidad de ampliar vías de comunicación terrestre en el país y esto implicaba la carretera central. Dos gobiernos regionales fueron los que de alguna manera se convocaron, el gobierno regional de Junín y el de Lima. Cada uno en su momento desarrolló estudios de preinversión, pero entre ellos se ha generado una suerte digamos, no puntos de acuerdo. Y en el medio aparece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una tercera opción. Pero para que nos cuente más del detalle, estamos ya vía Zoom con el señor Godiño. Buenas noches, señor Francisco Godiño. Hola, muy buenas noches. El diálogo abierto. Maite Vizcarra, gracias por la cobertura que nos dan. Efectivamente, el día de hoy el Colegio de Ingenieros de Junín realizó un pronunciamiento. Pero antes de hablar del pronunciamiento quisiera realizar alguna declaración. Ajá. El Colegio de Ingenieros está compuesto por 28 consejos departamentales. Cada departamento tiene una representatividad y aparte unas laterales, ¿no? Los pronunciamientos que se han dado no han sido del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, ha sido por parte del Colegio de Ingenieros de Lima, ¿no? Entonces, y no ha sido los pronunciamientos o no ha existido otros pronunciamientos paralelos de las poblaciones o las regiones favorecidas por este megaproyecto, esta mega obra, como Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica y Ayacucho. Lo único que ha realizado pronunciamientos y ha estado haciendo seguimiento técnico en la carretera central ha sido el Colegio de Ingenieros Región Junín. Bien, claro, pasando específicamente, señor Godiño, lo que queremos entender es, claro, hay dos posiciones, ustedes tienen también como Colegio de Ingenieros una. Nos gustaría que nos explique en qué se diferencia respecto de la que plantea el Colegio de Ingenieros de Lima. Ya, bien. Primero tenemos que partir de dos convenios. Tenemos el convenio 430, que es entre el MTC, es un convenio tripartito, entre dos. Un convenio entre el MTC y el Gobierno Regional de Lima. Así es. Que es un primer convenio. Ese convenio data para la elaboración de los estudios de preinversión de la carretera Huaycán, Cieneguía, Antioquía, Huarochirita, Antarache, Carhuapampa, Tanta, Pachacayo, Jauja, con un ramal adicional Limaitambo, Yuracmayo, Pomacocha, Yauli y Loroya. Ya. Para ese convenio el gobierno regional les entregan 12.200.000. Entonces, ellos tenían que elaborar ese proyecto, vamos a llamarlo, respetando el convenio 430. Ese proyecto nunca fue presentado al Ministerio de Transportes porque tampoco fue declarado viable por el gobierno regional de Lima. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el convenio 431, firmado igual el 17 de marzo de 2017, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima, ¿no?, y el gobierno regional de Junín le asignan al gobierno regional de Junín 6.960.000. El gobierno regional de Junín contrata una empresa llamada JNR. Ellos elaboran el perfil de inversión, el cual es declarado viable por el gobierno regional de Junín. Claro, pero específicamente, ¿cuáles fueron las diferencias? Ya. Y para entender por qué es que aparece como una tercera opción la del PMO francés, ¿no?, que indica que hay que generar una nueva vía, la llamada vía verde. Sí, bien. Si hablamos de la propuesta del gobierno regional de Lima, no fue declarada no viable. Tenía problemas serios referentes al CERNAM, ¿no?, porque pasaba la reserva paisajística Noriao y Oscocha. Entonces, no le dieron la autorización, tampoco el Ministerio de Cultura, y quedó en nada ese proyecto. Ahora, el proyecto que presenta, o el perfil que presenta el gobierno regional de Junín, sirvió de base para la firma de contrato de gobierno a gobierno, que lo toma la PMO de Francia. Pero la PMO de Francia, al tomar ese proyecto,
evidencia ciertas inconsistencias técnicas en el trazo para la elaboración final de este perfil reforzado. Por lo tanto, realiza un análisis de 11 propuestas o 11 corredores, que finalmente, bajo un análisis multicriterio, sale favorecido, ¿no?, con los mayores estándares, el corredor verde. Claro, para simplificarlo y quienes nos están viendo lo puedan entender, el Colegio de Ingenieros de Lima indica que la versión, esta que estamos de alguna manera sosteniendo, la de la PMO francesa y que también está vinculada con Junín, tiene problemas de seguridad respecto, por ejemplo, a huaicos y a deslizamientos. ¿Esto es así o definitivamente sí puede soportar este tipo de contingencias? Mire, dentro del corredor verde, ambas propuestas tienen problema de huaicos, tanto la propuesta del gobierno regional de Lima como el gobierno regional de Junín. No se han hecho todavía, no se han realizado estudios de geodinámica interna y externa. Son especulaciones nada más, todos podemos especular, pero no hay estudios, no existen estudios definitivos. Lo del gobierno regional de Lima simplemente es una idea, ¿no? Y el mismo gobierno regional de Lima ha dicho no es viable por duplicidad de inversión. Ahora, lo del corredor verde, la vulnerabilidad de repente por tramos dentro del trazo, recién se va a ver en el desarrollo del estudio del expediente técnico. No podemos nosotros adelantar algo porque el hacer un trazo es únicamente ver por dónde, cuál es la ruta más conveniente, pero todavía no se ha realizado esos estudios de vulnerabilidad respecto a lo que son los desastres naturales en zonas que ya son conocidas y evidenciadas. Y respecto de los costos, ¿cuál sería cuál de las dos versiones es la más, digamos, en economía sería costo eficiente? ¿Cuál es la que de alguna manera va a terminar siendo mejor para todos? Mire, el único costo que se tiene, y se puede hablar, es del perfil que ha presentado JNR, que era 11.597 millones de soles. Pero, lógicamente, ese monto tiene una sensibilidad, y esa sensibilidad y el costo definitivo recién se va a tener cuando se realice el expediente técnico con el cual se va a realizar la ejecución de la obra. Ahora, hablar de montos es totalmente irresponsable. Escuché decir de que este monto va a costar tantos millones de dólares y el otro va a costar tantos millones de dólares. No puede existir ninguna comparación ahorita, ¿no? Tenemos un trazo por el lado de la PMO de Francia que ha sido presentado al MTC y estamos a la espera de la aprobación que debe ser en esta semana. Así nos Señor informaron. Godiño, en todo caso, ¿en cuál de las dos opciones se beneficia más a los ciudadanos en los respectivos dos espacios, ¿no? Tanto Lima como Junín? ¿En dónde hay más beneficio para ambos escenarios? Ya, el más beneficiado lógicamente es el trazo del corredor verde, ¿no? ¿Por qué? Primero porque es una autopista de 4 carriles. Segundo, a la macrorregión norte, centro y oriente, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver el tema logístico, ver el tema de importaciones, de exportaciones. Ya. Nos interesa llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al terminal marítimo de Callao y de Chancay, ¿no? Entonces, eso nos interesa. Ahora, nosotros viendo el otro trazo, por ejemplo, empieza en el sur, nosotros no nos interesa llegar al sur para ser de repente un poco grosero y con las culpas del caso, ¿no? Primero por el tema logístico. Segundo, es una vía únicamente de 2 carriles. Así es. Sí. Tercero, el punto de inicio, si bien es cierto, es en el sur y desemboca en Pachacayo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el volumen total? Del 100% de vehículos total en tonelaje, solo el 30% viene de lo que es Ayacucho, Huancavelica y Junín o Huancay, ¿no? El 52% viene de lo que es Huánuco, Cerro de Pasco, Pucallpa, Tingo María. Imagínense, ese 52% del volumen de tráfico tendría que primero llegar a Loroya, o bajar hacia Huancayo, como quien se viene a Huancayo, unos 50 kilómetros, ingresar recién por Pachacayo, ¿no? Y llegar al sur. Y después de llegar al sur, regresaría otra vez los 50 kilómetros para encontrarse con la congestión
y no llegar al objetivo nuestro, que es movimiento logístico, como les repito, de llegar al aeropuerto y a los terminales terrestres de Chancay y del Callao. Ingeniero Godiño, ¿no hay forma entonces de ir a la vía, o en todo caso a la fórmula que plantea el GORE de Lima y el CIP, o sea, el Colegio de Ingenieros de Lima? Digamos, si se levantasen los reparos, ¿no podría ser esa la vía? No, eso es imposible. Personalmente es imposible. O sea, el Colegio de Ingenieros de Junín viene persiguiendo este proyecto ya más de 13 años. Y no es solamente un ente independiente. Estamos trabajando de la mano con lo que es la sociedad civil, las organizaciones sociales, los gobiernos regionales que han sido de paso. No es una idea que ahora a nosotros se nos ocurre y queremos lanzarla, ¿no? Entonces, incluso los recorridos que han hecho ha servido de base a la empresa JNR para que pueda aprobarse el perfil. Y este perfil del JNR le ha servido también a la PMO. No estamos acá de repente iniciando un trazo, queriendo dar una idea. Todos podemos tener ideas, pero lo que se requiere son trazos definitivos para hacer comparaciones y poder hablar con un sustento técnico verdadero. Así es. Ahora, ¿cómo se va a resolver esta controversia? Porque evidentemente, digamos que hay una disputa de ambos colegios. Hay ingenieros aquí que técnicamente están planteando sus dos opciones como la más viable y, como decía, ahí tiene alguien que dirimir. ¿Cómo cree usted que se va a solucionar esta situación? No, es que acá no hay ninguna disputa. O sea, habría disputa cuando habrían pues dos perfiles aprobados. Pero el único perfil que ha sido aprobado y entregado al Ministerio de Transportes hace 4 años para su evaluación, seguimiento y aprobación ha sido del Gobierno Regional de Junín. Por parte del Gobierno Regional de Lima nunca fue aprobado. Es más, en un informe de la Oficina de Proyectos de Inversión del mismo Gobierno Regional de Lima recomiendan ya la liquidación de ese contrato, del convenio 430. ¿Por qué? Por duplicidad de inversión. Segundo, por no alcanzar los objetivos. Y es más, han revertido ya ese dinero. Entonces no hay que ser de repente un poco más honestos en discutir dos cosas que no tienen nada que ver. Ahora, el Perú tiene un déficit de lo que es competitividad y uno de los indicadores es justamente la brecha de infraestructura. Sería muy bueno también que pueda salir el trazo que propone el Gobierno Regional de Lima con algunas modificaciones que se tienen que hacer respetando las normas nacionales e internacionales. Sería muy bueno que salga, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el objetivo de este proyecto, que es la carretera central. Ingeniero Godiño, ¿y cuáles son los plazos? ¿Cuándo entonces empezaría ya finalmente a desarrollarse el proyecto? Estamos todavía en la etapa de prefactibilidad, como se dice. ¿Cuándo es que calculan ustedes que finalmente empezará ya en sí mismo el proyecto? Mire, la fase 1 ya culminó. PMO Francia ha entregado el perfil al MTC. Nosotros estamos a la espera que se dé ya la aprobación definitiva por el Ministerio de Transportes. De acuerdo al cronograma, la fase 2 tendría que haber empezado en junio, ahora que estamos en junio, ¿no? Y terminar esta en febrero del 2025 para dar inicio a la ejecución de la obra en marzo o abril del 2025. Como Colegio de Ingenieros de Junín vamos a estar pendientes de los plazos, primero y segundo, de la estabilidad jurídica de ese contrato de gobierno a gobierno y el seguimiento técnico que se viene haciendo, ¿no? Paralelo a los informes que va entregando la PMO de Francia. Para terminar, ¿cuándo tendremos entonces la carretera central? ¿Una fecha aproximada? No se podría... Mire, lo programado es que inicia la obra en abril del 2025 y culmine el 2031. Eso es lo programado. Pero probablemente pueda haber algunas alteraciones que nosotros como Colegio de Ingenieros de Junín vamos a estar vigilantes. Entonces esperamos, al contrario, hacemos un llamado al Ministerio de Transporte, primero que le dé celeridad a lo que es la evaluación de la primera fase del perfil, que es la aprobación del perfil, y como Colegio de Ingenieros de Junín podamos también tener el KMZ, hacer el recorrido y poder opinar técnicamente referente a muchas preguntas que están quedando vacías, una de ellas como es el costo real del proyecto.
Estupendo. Muchas gracias por este diálogo abierto. En verdad ha sido bastante instructivo. Creo que tenemos más claro el panorama. Y en verdad aquí también vamos a estar vigilantes para ver que el seguimiento de esta obra relevante, obviamente para todos, no solamente para Lima y Junín, sino para todo el Perú, llegue a su concreción en los plazos necesarios. Muchas gracias y un saludo hasta allá. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Un abrazo.